Muchas bendiciones. Bueno, bienvenidos a esta nueva materia de la Escuela Profética Emuná. Estamos hoy por ver una materia interesantísima, el perfil del espíritu de los profetas, ¿sí? Vamos a comenzar a estudiar esta materia maravillosa. Sigue la idea de que podamos estudiar todo lo que tenga que ver con el carácter profético de la iglesia. Y para que recuerdes un poquito esta idea, vamos a estar siempre mirando el perfil y la mentalidad de la iglesia profética en este escenario final que tenemos como iglesia, como protagonistas de un gran avivamiento y una gran cosecha que viene por delante a nivel global. Aprovecho también para decirte que durante todas las materias vas a tener un plus con los diferentes profesores que van a estar dándote ayuda para interpretar mejor esta materia. Así que ánimo para escuchar el profesor de este mes también. Vamos a entrar en tema ahora y vamos a compartir el perfil del espíritu de los profetas, tratando de comprender el carácter que tiene que tener la iglesia de este último tiempo, el carácter profético, cuál es su perfil. Y cuando hablamos de perfil, es la manera de funcionar en este escenario. Recuerda eso, cuando hablamos de perfil, es la manera funcional o la manera de funcionar de esa iglesia profética de estos tiempos. Y digamos, la primera característica que hoy vamos a repasar, vamos a ver, vamos a empezar a estudiar, lleva como título que el perfil del espíritu de los profetas tiene la capacidad, entre muchas, de leer los signos de los tiempos. Vamos a entender esto, y cuando lo termines de entender, va a haber un pequeño ejercicio al final que está dentro del material que bueno, nosotros te vamos a explicar desde aquí cómo lo debes hacer, pero te animamos a que puedas trabajar en tu material, o en alguna carpeta que tengas aparte para poder desarrollar estas ideas que estamos compartiendo en esta materia. Bien, continuamos. Vamos a leer el material y luego nos metemos a la interpretación. ¿Qué les parece? El profeta ve la foto en negativo. En fotografía se llama negativo a la película que se utiliza en la cámara fotográfica convencional para seguidamente realizar el positivado del papel. En lo espiritual, el profeta puede ver lo original y lo interpreta desde otro paradigma visual. Así que lo que vamos a ver en esto de que el profeta lee el signo de los tiempos es primeramente la manera profética de poder visualizar el entorno. Es importantísimo que el carácter profético de la iglesia desarrolle la capacidad visual e interpretativa. En estos días se habla mucho de la visualización de los hechos. De hecho, a nivel global y creo a nivel periodístico sobre todo, se explica que la visualización tiene que ver con te muestro lo que te quiero mostrar. Eso significa visualización. Y el poder en este caso, del periodismo está en mostrar lo que ellos quieran mostrar y ocultar lo que quieran ocultar. Entonces, el profeta tiene una capacidad, no se lleva por lo que le muestran diferentes medios, sino que el profeta tiene la capacidad de visualizar y de interpretar su entorno libre de cualquier contaminante o de cualquier intérprete secundario. Es decir, que la iglesia profética tiene la capacidad de interpretar su entorno social. ¿Desde qué lugar? Y bueno, lo interpreta desde su vida diaria, lo interpreta desde su entorno social, lo interpreta desde lo que ve diariamente, desde las relaciones familiares, inclusive con su propia congregación. Lo que le da un resultado visual, puede mirar el negativo de la foto y terminar dando una sentencia, decir, bueno, esto es de esta manera en mi escenario, esto es lo que está pasando. Así que lo que quisiera que en esta primera parte puedas ver es que, valga la redundancia, el profeta tiene la capacidad de ver con claridad e interpretar, no solamente visualiza, sino que interpreta. E inclusive la iglesia profética visualiza lo que quizás no se ve, o lo que todo el mundo no se ve, o lo que todo el mundo no está mirando.
Hace muchos años yo leía sobre el profeta Amós, uno de mis profetas favoritos, y interpretando uno de sus un libro que yo tenía sobre, o tengo por ahí, de Amós, habla de que Amós es el profeta que ve la fisura detrás de el revoque. ¿Viste? Como en una pared cuando hay un revoque, pero que tapa una fisura en la pared. El que pasa puede decir, bueno, qué linda pared, pero detrás de eso hay una fisura, hay algo roto, y el profeta puede ver detrás de esa apariencia. Bueno, esto es lo que hace la iglesia profética, puede interpretar, visualiza e interpreta. Dicho esto, vamos a continuar con esto de leer los signos de los tiempos, que les va a parecer muy interesante y muy importante para una iglesia profética. En lo espiritual, el profeta puede ver entonces lo original y lo interpreta desde el paradigma visual que Dios le dio, ¿no? Y se puede decir se puede decir sin demasiada precisión que los signos de los tiempos son acontecimientos. Acá esto es una definición que me gustaría que la puedan interpretar bien. Los signos de los tiempos son acontecimientos significativos, generalizados, que marcan las características de una determinada época por su propia vinculación al correspondiente periodo de tiempo. Los signos de los tiempos, lejos de ser permanentes y uniformes, son cambiantes en la medida que los de cada época van impregnando su tiempo con sus propias particularidades, que resumen, insisto, el sentir generalizado del momento. Entonces, vamos a tratar de entender esta definición del signo de los tiempos. Esta definición es una definición sociológica que te permite entender qué significa el signo de los tiempos. Bueno, generalmente los signos de los tiempos son leídos desde un aspecto político y es por eso que predomina la mirada política sobre el signo de los tiempos. Pero en realidad, se puede interpretar desde, no solamente desde lo político, se puede interpretar desde lo cultural, se puede interpretar desde la comunicación, se puede interpretar desde la salud, se puede interpretar hasta de lo ecológico, qué funcionó, qué pasó en esa época. Y debido a elementos que predominaron en una época, se formó una conducta y una forma de funcionar para esa generación. Entonces, hay épocas donde hubo mucha guerra y mucha violencia y se generó una sociedad pobre. La pobreza debido a la guerra continua. El signo de los tiempos para esa generación es pobreza y guerra, y entonces con la consecuencia de diferentes factores, quizás enfermedades o quizás falta de educación o muerte prematura. Insisto, el signo de los tiempos tiene que ver con elementos que van determinando una sociedad a que tenga una forma, una cultura, y terminan siendo de una manera, terminan funcionando de una manera por la cantidad de eventos que se van desarrollando dentro del escenario de ese tiempo. Sé que es un tema bastante profundo, pero es muy interesante porque cuando yo preparaba esta materia, este tema hace unos meses atrás, eh, me llamó mucho la atención porque el Espíritu Santo me habló sobre que los profetas habían dejado de leer el signo de los tiempos. ¿Y sabes por qué? Porque veo profetas anacrónicos, fuera de tiempo. Te hablan, y la Biblia dice, hablan de paz cuando vendrá guerra o cuando o vengan problemas. Cuando un profeta te habla de algo que está fuera de tiempo, entonces es una persona que es un falso profeta primeramente, y que en segunda instancia está siendo, en vez de usado por el Espíritu Santo, está siendo usado por un espíritu de engaño. Entonces el verdadero profeta tiene un signo, una capacidad de interpretar el signo de los tiempos. Sabe lo que está aconteciendo y los signos, para que ustedes entiendan un poquito más, quiere subrayar esto, son las señales de los tiempos. Es decir, son como señalizaciones que te van marcando qué está sucediendo en el escenario, y a través de eso vos podés interpretar lo que viene por delante, o juicio o bendición. ¿Estás entendiendo? El juicio que viene o la bendición está determinado por lo que está sucediendo
en ese escenario y vos ves diferentes signos o señales que te van permitiendo interpretar la cultura, las costumbres, el modo, la manera que se está moviendo esa sociedad en ese tiempo determinado. Vamos a seguir hablando de este tema para que lo interpretes bien. Y cualquier pregunta, recordá que tenés el grupo de estudio de la escuela para poder hacer preguntas sobre estos temas, ¿eh? Los signos de los tiempos eran siempre acontecimientos históricos, fíjate. Acá hay otra definición sociológica y histórica que te va a servir para interpretar mejor lo que te estoy enseñando. Los signos de los tiempos eran siempre acontecimientos históricos, que hoy nosotros clasificaríamos como acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos y hasta psicológicos. Muchos profetas eran perpicaces observadores políticos que examinaban cuestiones como la guerra. Fíjate vos, los profetas del Antiguo Testamento siempre estaban mirando los eventos de guerra, las amenazas de guerra, por ejemplo, el crecimiento o la expansión de imperios. Ellos estaban siempre visualizando de qué manera crecía el imperio, cómo lo hacía, el valor de esta o aquella alianza militar, por ejemplo, si estaban relacionados con qué país, de qué manera, cuáles eran las alianzas, la política de un rey o un emperador. En cuanto a esto, en la vida interna del país, ellos prestaban atención a la explotación de los obreros. No solamente tenían un panorama político, sino también un panorama interno, social. Podían observar la explotación de los pobres, el estilo de vida de los ricos, las pesas y las medidas falsas. La palabra muestra cómo los profetas ellos siempre estaban mirando la manera en que se movían dentro de la sociedad económica y así sucesivamente. Ellos tenían también una extraordinaria percepción de la verdadera naturaleza de las prácticas religiosas. También no solamente miraban el aspecto político, social, sino el religioso, como dar limosna, rezar, así como el ayuno, el legalismo, la hipocresía de los fariseos. Ellos podían entender cómo funcionaba inclusive el sistema religioso. Todos esos acontecimientos eran vistos como señales. Era lo que yo te decía más temprano. Es importante interpretar las señales, porque son las señales las que te permiten interpretar entonces a ver, lo que está sucediendo y lo que viene por delante. Presta atención a esto. Mira, todos estos acontecimientos eran vistos como señales, buenas y malas señales. Señales de lo que Dios estaba haciendo o planeando hacer, señales de aquello que Él estaba condenando y rechazando. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo que tuvimos en algunas clases anteriores eh, sobre la Torre de Babel. Y vas a ver que en la Torre de Babel, lo que va a suceder en la Torre de Babel, claramente, es una apostasía, un rechazo a Dios. Y había muchos elementos que marcaban a esa sociedad, que eran las señales y eran los signos de esa sociedad. Una sociedad rebelde, la fundación de un movimiento global, un gobierno global a través de Nimrod, era la unificación de los pueblos para levantarse contra Dios. Había diferentes señales que desde lo profético lo único que podías visualizar era que venía un juicio. Entonces, si vos pones un falso profeta en ese escenario, él va a decir, los bendigo porque la unidad los va a bendecir, qué bueno que estén juntos por lo que viene por delante, sigan mejorando. Claro, cuando la profecía es conveniente, se ignora la señal de los tiempos, ¿sí? Y lo que se hace es visualizar una sola cosa, el bienestar del hombre. En este caso, lo que el profeta o la generación profética hace es visualizar el escenario, interpretarlo bien, sacar un cálculo correcto de lo que sucede en el espacio donde él vive, donde él se mueve, bueno, podríamos decir, en la ciudad donde estás, en el país donde estás, en la cultura donde te mueves, tener una visualización correcta de las señales y los signos que acompañan tu tiempo. Sigamos.
Todos esos acontecimientos eran vistos como señales, buenas y malas señales de las que Dios estaba haciendo o planeando hacer, señales de aquello que Él estaba condenando o rechazando, signos de su misericordia o signos de su ira, signos de esperanza o signos de desgracia inminente que venía por delante. El hecho es que Dios hablaba con los profetas en una especie de lenguaje de signos. Recuerden esto. Solo que los signos eran acontecimientos de una época, siempre son de una época. Y el Espíritu de Dios los volvía capaces de leer los signos de su época de forma correcta y de proclamar lo que veían y lo que iba a venir, ¿sí? Lo que preveían a través de esos signos. Bueno, hemos visto el primer, quizás, perfil del carácter de los profetas, del espíritu de los profetas. Y hay en el pie de esta primera enseñanza hay una consigna. Se le pide al alumno que piense proféticamente y visualice signos proféticos dominantes. Te doy una primera tarea para que realices ahí. Ponete con una carpeta, con tu material y visualiza los signos proféticos que acompañan a tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu entorno. Mira a tu alrededor cómo está funcionando el total, todo el total. Cuando digo el total estoy hablando política, sociedad, cultura, economía, todo tu entorno. Aprende a visualizar tu entorno. La iglesia profética visualiza y dice, este signo me habla de lo que viene para el pueblo será bendición, este signo me habla de lo que viene será un juicio. Y entonces, bajo esa interpretación, tú tendrás una visualización profética de lo que Dios quiere hacer sobre tu escenario o lo que viene sobre tu escenario. Y frente a eso, tienes un mensaje. Dios pone un mensaje en tus labios para poder prevenir, para poder anunciar, para hablar desde los signos con una voz de advertencia. Bueno, ahí tenés la primera tarea para poder desarrollarte en esto de entendiendo el espíritu de los profetas. Vamos a la segunda consigna, ¿qué les parece? Una espiritualidad vuelta hacia el futuro. ¿Sí? Una espiritualidad vuelta hacia el futuro. Esta es una característica que tienen los profetas o la iglesia profética. Cuando hablo así es porque estamos tomando del carácter de los profetas que vemos en la escritura y ese carácter lo volcamos sobre la iglesia de Cristo en este tiempo para que la iglesia tenga ese carácter y desarrolle ese carácter. ¿Ok? Entendemos que el profeta nuevo testamentario no es el mismo que el profeta del Antiguo Testamento, por supuesto, y que la función de uno no es la función del otro, pero que sí entendemos que hay muchos elementos del carácter del profeta que deben ser volcados y desarrollados en la iglesia profética de este tiempo. Así que una de esas características es que la iglesia profética tiene una espiritualidad vuelta hacia el futuro. Los profetas desviarán la atención del pueblo del pasado hacia el futuro. Ellos, al contrario de intentar entender el presente en términos de acontecimientos pasados, por ejemplo, Éxodo, Monte Sinaí, Rey David, etc., piden al pueblo que entienda el presente en términos de una futura acción de Dios. Los profetas estaban orientados hacia el futuro, avisoraban el futuro y eran progresistas. O sea, si hay alguien progresista en la escritura, el profeta. El profeta ve el futuro de una manera clara, ¿sí? Y está más concentrado en el futuro que en el pasado. El pasado simplemente es una referencia para poder interpretar lo que viene en el futuro. Ellos querían que el pueblo cambiase, planease y actuase en vista al futuro. Ya ese acontecimiento futuro o escatón, la palabra escatón en griego es final. Yo no sé, aquí no lo tenemos en el material, pero si querés podés agregarlo. La palabra escatón en griego es final. O sea que lo que el profeta quiere es que vos aprendas a ver el final del asunto, del proceso. Sería un acontecimiento cualitativamente nuevo,
Esto es lo que el profeta siempre está diciendo. Cualitativamente quiere decir que la cualidad que viene por delante va a ser totalmente nueva. La cualidad de lo que Dios va a desarrollar es nueva. Y ellos pedían al pueblo que hiciesen cosas nuevas y que realizasen transformaciones inauditas. Es muy interesante que notemos la frecuencia con que los profetas usan la palabra nuevo. Fíjate esto. Un nuevo pacto, una nueva era, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, o simplemente que Dios haría una nueva cosa. Ellos incentivaban al pueblo a romper con su pasado y a mirar hacia la novedad del futuro de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos tratando de mostrarle que el espíritu, el carácter profético, no se queda en el pasado, no está diciendo el pasado era mejor, sino que está mirando el futuro como lo más importante que debemos abrazar, donde tenemos que desarrollarnos, a donde tenemos que proyectarnos, a donde tenemos que pisar. Dice Isaías 43:18, no se acuerdan más, no se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas pasadas, pues yo voy a realizar una cosa nueva. Esto significa que los profetas querían que el pueblo de Israel, esto no significa que los profetas querían que el pueblo de Israel rechazara las tradiciones o su historia, de ninguna manera. Ellos tomaban las tradiciones y las interpretaban de un nuevo modo, en términos de la nueva era o el nuevo futuro. Así la antigua alianza, fíjate, es usada para hablar de una nueva alianza futura o Nuevo Testamento. Fíjate que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una voz para hablar del nuevo. Por eso se dice que el antiguo es una sombra del nuevo. ¿Ok? Bien. El éxodo, fíjate, o reino del pasado serán usados para llamar la atención sobre el nuevo éxodo o nuevo reino futuro. Así que el éxodo y la tierra prometida de Israel saliendo de Egipto y llegando a la tierra prometida es usado luego para hablar de la iglesia entrando al reino venidero. Son elementos que siempre están hablando del futuro. Y cuando los profetas miraban hacia atrás, hacia los acontecimientos pasados, ellos lo veían como profetas de Dios hacia el futuro. Por lo tanto, el mismo pasado apunta hacia el futuro y al final nosotros nos encontramos nuevamente cara a cara con el futuro. Lo último que se podría decir al respecto de los profetas es que ellos no fueron conservadores. Y acá hay una palabra clave, que vamos a retocar bien en esta parte final de este aspecto de la visualización de lo nuevo. Ellos estaban muy enfrentados a su tiempo, lo estuvimos hablando al principio, porque ellos son lectores de los signos de los tiempos, y por eso raramente eran apreciados por sus contemporáneos. ¿Entienden esto? ¿Por qué ellos son personas que muchas veces son rechazados? ¿Por qué el profeta era rechazado? ¿Y por qué la iglesia profética en realidad debería ser en muchos casos rechazada? Porque es una voz disidente. De hecho, está hablando de algo que no ha sucedido todavía. No es algo que lo están hablando todos. Y acá se conecta lo primero, porque los signos de los tiempos están hablando de guerra, por ejemplo, están hablando de odio, y vos estás hablando de un futuro de paz. ¿Entendés la conexión? Acá está la conexión. La conexión es que vos estás hablando de algo nuevo que en el territorio presente, en el signo de lo presente, no está existiendo. Estás hablando de un futuro, estás hablando de algo que va a suceder, de algo que va a acontecer. Entonces la voz profética, cuando es desarrollada en un escenario donde los signos hablan de otra cosa, él está hablando de algo nuevo y claro, aquí el grupo que está viendo los signos, viviendo bajo esta cultura, rechaza esa voz. Así que ellos estaban muy enfrentados a su tiempo y por eso raramente eran apreciados por sus contemporáneos. Estaban orientados hacia el futuro y en este sentido eran progresistas. Eso tampoco significa que querían cualquier progreso, ¿eh? Lo que ellos buscaban era la novedad total del futuro de Dios. Antes de ir al ejercicio, yo quiero decir tres cositas más que no están en el material, dos cosas más que no están en el material que las podés anotar.
Cada vez que vos hablas de algo nuevo, en la Biblia significa más. Que el Señor te revele estas palabras. Nunca significa menos. Cuando Dios está hablando, yo voy a hacer algo contigo en el futuro, sea malo o sea bueno, siempre significa más. Cuando habla de ira, cuando habla de juicio, habla de más. Cuando habla de misericordia y bendición, habla de más de lo que estoy viviendo. Con lo cual, cuando un profeta está hablando de algo futuro, está hablando de algo que supera al presente. Y lo segundo que tendrías que anotar sería que lo nuevo no tiene que ver con, a ver cómo poder decirlo de alguna manera, no tiene que ver con que vas a ir a, según la palabra de Dios, según lo que a mí me enseña la escritura, no tiene que ver con que vas a vivir una mudanza territorial. Fíjate que la Biblia dice que si, nosotros vamos a estar en esta tierra que va a ser totalmente restaurada. Esto lo podría poner de esta manera. Vos te podés mudar de casa y estás en una casa nueva. O podés en la misma casa donde vivís reformar todo y dejarlo nuevo. En ese segundo aspecto está denominada o visualizada la profecía bíblica. Donde estás yo voy a hacer algo nuevo. De tu lugar voy a hacer algo más. De la posición donde estás yo voy a subirte. Tierra nueva, pero en la misma. Dios voy a hacer una regeneración de la tierra, establecerá su reino en Jerusalén y establecerá un reino milenial nuevo, donde hará todo nuevo, pero en la misma tierra, en la misma casa. Entonces, no es que te vas a ir a otro planeta. Dios está hablando bíblicamente y nos está mostrando que el proceder de Dios es que lo nuevo tiene que visitarte. Y yo quisiera profetizar esto a los alumnos que están aquí. Permite que lo nuevo te visite donde quiera que estés en este momento. Permite que lo nuevo te visite y te transforme. D.L. Moody, un predicador de avivamiento del siglo XIX, él era un predicador normal, común, lleno de Dios, pero dice que después de haber sido visitado por el Espíritu Santo en las calles de Nueva York, fue visitado, dice que él andaba balbuceando y llorando por las calles porque el Espíritu Santo lo había tomado de una manera extraordinaria. Él cuenta en su diario, en su historia personal, él dice que después de esa experiencia sobrenatural, de Dios visitarlo con algo nuevo, dice, mis mensajes eran los mismos, mis resultados eran diferentes. ¿Están entendiendo el concepto? Lo nuevo de Dios caerá sobre ti. Y la gente dirá, es la misma persona, pero sus resultados, su estilo de vida, lo que Dios está haciendo con él es completamente diferente. Recibe esto en el nombre de Jesús. El ejercicio que te voy a pedir para esta parte es que le pedimos al alumno es que ejercite su visión profética desde su presente y desde su pasado y profetice un futuro nuevo. Ahora tú podrás decir, acá viene el ejercicio, ¿eh? Traten de entender porque este es el ejercicio que estamos tratando que ustedes puedan entender. El ejercicio está en que vos lea el signo de los tiempos, ¿se acuerdan? Y si el signo de los tiempos, en mi casa, por ejemplo, siempre ha habido deudas, problemas y enfermedades, violencia, malas contestaciones, yo no puedo profetizar que lo que viene va a ser mejor. No, Padre, todos estos signos van a cambiar, van a empezar a haber signos nuevos en esta temporada. Para que yo pueda profetizar lo nuevo, tienen que cambiar los signos de esta temporada. ¿Van comprendiendo este asunto? Entonces, profetiza lo nuevo, no sobre el error, sino sobre el arrepentimiento, sobre el cambio, sobre el llamado a la transformación. Desde ese lugar lo nuevo viene. Ahora, si se continúa haciendo lo malo, lo que vayas a declarar tiene que ver con lo que va a suceder. Bueno, todos recordarán el episodio de Acab y su alianza con Josafat cuando van a la guerra. Y bueno, Josafat le dice a Acab, ¿por qué no llama a los profetas para que nos profeticen sobre esta guerra que vamos a iniciar?
Bueno, la Biblia nos dice que 400 profetas vinieron a profetizar positivamente, a decir les va a ir bien, no va a ir mal, va a estar todo bárbaro. Entonces, inclusive había uno que se había hecho unos cuernos y de metal y los movía de una manera artística, así, media de teatro, y todos gritaban y él decía, así levantarás a tus enemigos y los vencerás. Entonces, Josafat le pregunta acá, ¿acaso algún profeta más te queda así? Hay uno, pero siempre dice las cosas mal, va en contra de todo. Y Josafat dijo, no digas esto, no hable mal mi señor de los profetas de Dios, llámalo a este también. Y Micaías se llamaba este profeta y cuando lo trajeron, el hombre habló de los signos de los tiempos, de una Acab que era una persona rebelde, que se había casado con Jezabel, que había perseguido a Elías, había hecho tantas cosas mal, que había sacrificado a sus propios hijos, había derramado sangre, se había alianzado con gente inmoral, idolátrica, había traído la idolatría al país. El signo del tiempo que vivía Acab era un signo realmente malísimo. El futuro para Acab fue dicho por Micaías: vi a Israel dispersa como ovejas, y a ti te vi muerto. Ese fue la visión clara de un profeta que, leyendo los signos, profetizó sobre el futuro. Entonces, lo que estoy tratando de mostrarte es que cuando hay una lectura de los tiempos y tú tienes la capacidad de entender el escenario, luego a eso le agregas la palabra transformación, arrepentimiento, cambio de timón, entonces la profecía a futuro va a ser más. Siempre es más. Recuerda que lo nuevo significa más. Espero que estés entendiendo. Esto es una materia muy espiritual, muy, muy, muy profunda. Estamos hablando ya del carácter de los profetas y de la iglesia profética. Nos estamos metiendo en asuntos más sensitivos, más sensibles. Los sentidos espirituales están creciendo a medida que avanzamos en las materias. Vamos a ver una tercera particularidad en este caso. Vamos a hablar de la particularidad profética. O sea, vamos a hablar de el profeta particular, el profeta distintivo. Vamos a leer qué dice la escritura en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Por muchas razones, cada profeta es único en su especie. Las experiencias de la vida, su propia misión, significa un tiempo específico en la historia, modelar los productos de una configuración irrepetible de aptitudes físicas, mentales, emocionales y espirituales. Y de este modo, aún los profetas pueden considerar su llamado profético en un sentido diferente de como otros profetas lo harían. Hacer dos galletitas exactamente iguales es una cosa, hacer dos profetas iguales es otra cosa distinta. O sea que podríamos decir que dentro de el- la alta gama, la variedad de gamas que hay dentro del cuerpo de Cristo, la multiforme gracia de Dios para formar a cada creyente, y más allá que todos fuimos llamados a tener una mentalidad profética, todos tenemos características diferentes. Y si tienes un llamado profético, nunca pienses que el profeta tiene que ser igual uno al otro. Este es un problema que aconteció no acá en estos tiempos, sino que acontece y ha acontecido siempre. La repetición, la uniformidad, esta idea de que si son las cosas de una manera deben ser iguales en todos lados. Entonces nos encontramos que Dios no es de esa manera. Él en su gracia a cada uno le dio, según el apóstol Pablo, una cantidad de dones, ministerios, capacidades al cuerpo de Cristo para que cada uno desarrolle conforme a lo que el Espíritu le ha dado y para que su final sea la edificación del cuerpo. Pablo dice que en un cuerpo hay ojo, pie, mano, no son iguales, pero todos van en función de un solo organismo. Bueno, lo profético es exactamente igual. El mover profético
y la iglesia profética tiene una característica: no hay uniformidad, hay diversidad de formas, hay diversidad de funcionamiento. Sí hay bases espirituales que son, digamos, que se deben respetar bíblicamente hablando, pero hay una cantidad enorme de la variable de los perfiles. Así que dicho esto, al hacer un profeta, Dios debe tomar la persona, cuerpo, alma, espíritu, inteligencia, personalidad, debilidades, puntos fuertes, puntos débiles, su educación, su idiosincrasia, y luego tratar mediante esa persona de proclamar su mensaje y cumplir una misión especial. Te lo voy a poner muy neotestamentario para que te lo entiendas. Pedro y Pablo. Vos sabías que Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, es el que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y él es el que recibe esta promesa. Tendrás las llaves del reino. Y se cumplió la palabra, porque en el Hechos capítulo 2, él le presenta el reino a los judíos, y en Hechos capítulo 10 le presenta el reino a Cornelio, o sea, que le abre el mundo a los gentiles. Es el primer apóstol que le abre el reino con la llave a los judíos y a los gentiles. Pero sin embargo, a pesar de que él abrió con la llave de los gentiles a Cornelio y al mundo gentil, el apóstol de los gentiles fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad, el doctorado, los idiomas, la capacidad cultural, tenía una serie de elementos que hacían a Pablo el hombre idóneo para una tarea. Dios había formado a través de los elementos de Pablo y de toda su experiencia a un hombre capaz de hacer una tarea que Pedro no la pudo hacer, que terminó haciéndola solo entre judíos y algunos gentiles. Pero realmente el hombre de los gentiles fue Pablo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios, en su enorme amor y misericordia, toma a cada hombre y en su experiencia, en sus procesos, en su historia, usa a esa persona para glorificar su nombre. Así que no rechaces el proceso de tu vida. No digas que tu vida no sirvió para nada. No digas que no tienes nada especial. Lo que viviste fue tan importante para Dios. Dios permitió que pasaras todo lo que pasaste para que seas la voz profética de tu familia, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu entorno. Y yo no sé si las naciones te están esperando, pero si es así, que seas la voz profética de una persona que ha sido formada a través de esos procesos que quizás el diablo te ha querido decir que no sirvieron para nada. No, no. Sirvieron para mucho, para ser la persona que tú eres hoy, para seguir formando a la persona que tú eres. Y a través de tu persona, de la experiencia, de la cultura, de la cosmovisión que Dios te ha dado, poder ser una voz profética en este escenario que viene por delante. Debido a esas diferencias individuales, y al hecho de que cada profeta fue llamado a dirigir a su audiencia particular en un tiempo específico de la historia, mucho de lo cual es difícil, si no imposible de reconstruir, esto no es para minimizar el valor de estudiar la vida del profeta. Cuanto más sabemos, mejor comprendemos el mensaje del profeta, pero la prioridad de la inquietud debería estar en el contenido de la contribución del profeta, no en el contenido de lo cual lleva el mensaje. Lo que estoy tratando de terminar de decir es que el mensaje es lo más importante, pero no menos importante que esa vasija que Dios está usando para el escenario específico. Hay personas que han sido formadas en lugares muy hostiles. Por ejemplo, en situación de persecución, en medio de... Bueno, yo me acuerdo que yo leía cuando era joven unos libros de Richard Bruckman. Ustedes los pueden conseguir, Richard Bruckman, en unos libros que hablan sobre los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, tremendas experiencias de las personas que iban a los campos de concentración. Bueno, y él contaba, este hombre, que era un polaco judío que había sido preso 2 veces por el régimen dictatorial de los nazis y de los rusos, y Dios lo sacó de ahí, Dios le permitió vivir después de esas 2 experiencias, ser una voz profética para los mártires. Y él creó el movimiento Mártires para Cristo.
Inclusive los puede conseguir en las redes sociales y eso está vigente al día de hoy. Ese hombre ya ha partido con el Señor, pero esa voz profética que él tenía trajo salvación sobre muchos mártires que habían sido perseguidos y muchos de ellos que queriendo bajar los brazos fueron alentados por el mensaje profético de ese hombre de Dios. O sea, su experiencia yo no la tuve, pero su experiencia fue útil para un escenario. ¿Se dan cuenta? Signo de los tiempos, perfil del profeta, el futuro, las conexiones que hemos hecho a lo largo de esta primer clase. ¿Cuál es el ejercicio que te proponemos ahora? En esa misma carpeta donde estás escribiendo. Se le pide al alumno que haga una lista de situaciones, vivencias, personalidad, etcétera, que él considere lo hace único. Trabaja en eso, ¿sí? ¿En qué te hace único? ¿Qué es lo que te hace único para Dios? ¿Qué es lo que te hace único para el reino? ¿Y cuál es, desde tu punto de vista, lo que te hace tan único para estar en un escenario? Por ejemplo, mire, pastor, yo pasé por la droga y por estas áreas y yo sé que tengo una voz para estas personas. Yo pasé quizás por un divorcio, pasé por crisis familiar y me hace útil Dios para esta tarea. Bueno, esta capacidad de poder autovisualizarse hace que el profeta sea un profeta preciso en la tarea que Dios le permita desarrollar. Y recuerda que no estamos hablando de que este curso te va a hacer profeta, sino que estamos enseñando a través de esta escuela profética a tener mentalidad profética, cultura profética, carácter profético, y estás percibiendo a través de estas enseñanzas las diferentes caras de esta generación que Dios va a usar en el avivamiento y cosecha que viene por delante a nivel global. Te espero la próxima clase, sigamos desarrollando, sigamos creciendo, que yo sé que Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Bendiciones y hasta la próxima.